Juan capítulo 5, versículos 30 al 47. Vamos a leer la palabra de Dios en esta porción. Nosotros usamos la Nueva Biblia de las Américas y la idea es que ustedes puedan siempre tener sus ojos puestos en el texto, porque una manera en la que ustedes también aprenden a estudiar la Biblia es viendo cómo se expone el estudio. Entonces, qué bueno que puedan tener sus ojos en el texto. La palabra del Señor que vamos a estar estudiando en este día es Juan 5, versículo 30 al 47. Vamos a leerla juntos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Jesús estaba predicando aquí. Él era el que estaba enseñando. Imagínense a Jesús hablando esto. La palabra de Dios dice que Jesús estaba enseñando a los judíos esto. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago. Porque el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Versículo 37. El Padre me envió, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusará es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Oremos para que el Señor nos hable a través de ella. Nuestro Señor, nuestro buen Dios, tú estabas encarnándote para predicar acerca de una fe defectuosa que estaba en ese tiempo gobernando tu iglesia, dominando tu pueblo. Señor, nosotros somos víctimas también de ese tipo de fe. Tu palabra está hoy hablando en nuestra vida porque nosotros también podemos ser aquellos que no están escuchando la palabra de Dios y el amor del Padre no mora en nosotros. Podemos estar confundidos en nuestras convicciones y en la manera en la que nosotros desarrollamos nuestra propia relación contigo y por lo tanto en dónde basamos nuestra identidad y cómo buscamos seguridad. Así que, Señor, yo quiero rogarte en esta mañana que por favor tu palabra ilumine nuestros caminos hacia ti, que nosotros podamos arrepentirnos, huir de un cristianismo humanista
y que podamos reconocer que solamente tú eres Señor y nuestra esperanza. Que podamos abrazar el amor y la promesa que tienes en Cristo y encontrar ahí nuestra identidad, seguridad y esperanza, Señor. Bendito sea tu nombre. Te rogamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tu voluntad sea hecha en esta mañana a través de tu palabra, Dios. Que tomes mi vida y que solamente se predique tu voluntad, Dios. Te lo pedimos y también te pedimos por nuestros corazones. Amén. Que tiene oídos que oiga lo que dice la palabra del Señor hoy, mis hermanos. Estamos escuchando la predicación de Jesús y esto me recuerda un poco una historia de un niño que unos 7 u 8 años se daba cuenta que su sombra siempre estaba en el mismo lugar, que su sombra no siempre estaba en el mismo lugar. Eso es lo que quería decir. Cuando estaba afuera jugando, a veces su sombra estaba detrás de él o a veces estaba al frente. No sé si pueden recordar aquel momento en donde empezamos a identificar esa sombra, pero se preguntaba por qué esa sombra estaba en diferentes lugares. Y ese niño un día se dio cuenta que eso estaba relacionado con la posición del sol. Si el sol estaba detrás de él, su sombra estaba delante de él. Y si el sol estaba por delante, su sombra quedaba atrás. Y asimismo, lo que el Señor Jesús viene a hacer en este tiempo cuando se encarna es hacer como el sol resplandeciente que ilumina la vida de las personas para que sus tinieblas y sus propias sombras queden atrás. Y es necesario que Jesús predique a favor de esa resplandeciente luz en la vida de ellos para disipar las dudas de una religión basada en los hombres. Una religión basada en la religiosidad muerta, en las obras para ganar el favor de Dios. Así que como propósito necesitamos preguntarnos dónde está el Señor Jesús en nuestras vidas hoy. ¿Es un sol resplandeciente que hace que se disipen nuestras propias sombras? ¿O tal vez nosotros somos los que tenemos el protagonismo y por eso el Señor no está de frente? El Señor tal vez está a un lado y sentimos esa angustia en nuestra identidad y en nuestra experiencia porque el sol de justicia no está adelante disipando nuestras sombras. La predicación del Señor Jesús en este caso va directo a la concepción que los judíos tenían acerca de su propia relación con Dios. Y durante este tiempo vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar, así como he denominado este sermón, es huyendo de un cristianismo humanista. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir huir de un cristianismo humanista? Ver a Jesús predicando en contra de una fe humanista en 3 puntos. El primer punto será Jesús, un modelo de un cristianismo para la gloria de Dios. Van a haber 2 ideas que van a estar aquí teniendo el centro del mensaje y es una religión o una fe tal vez con muy buenas intenciones pero que tiene como centro el humano. Y por otro lado, el ejemplo de Jesús como lo que debería ser un modelo de un cristianismo para la gloria de Dios. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto va a ser que el Señor desenmascara el humanismo para que huyas de él. El Señor desenmascara el humanismo religioso para que huyas de él. Y el tercer punto va a ser que el cristianismo se trata de la gloria de Dios al creer en Cristo como tu centro, como el objetivo de tu fe. Pero si hay algo que me gustaría que recuerdes como una enseñanza del Señor Jesús hacia los judíos y por lo tanto también una enseñanza hasta tu corazón hoy, es que necesitas huir del cristianismo humanista y que confiando en Cristo como tu mayor promesa puedas disfrutar de lo que realmente significa una relación con el Dios viviente. Si hay algo que produjo el cristianismo humanista o la fe en Dios humanista, fue el asesinato de nuestro Salvador. No fueron los romanos los que estaban persiguiendo a Jesús, fue una fe basada en los hombres, que tan confiada en las obras, tan confiada en las estructuras religiosas, asesinó a Dios hecho hombre. Sabemos que Dios en el centro de esa expresión no fue asesinado, el plan era venir a morir, pero
siempre repito, si hay alguien que podía ejecutar el peor de los pecados, el asesinato de Dios, eran los religiosos. Y asimismo, nuestra relación con el Dios verdadero sigue hoy siendo asesinada por una fe confiando en nuestras obras. Así que el primer punto que vamos a ver, que va a estar enfocado en los versículos 30 al 40, nos ayuda a entender un poquito acerca de este contexto. El primer punto es Jesús, modelo de un cristianismo para la gloria de Dios. El versículo 30 comienza diciendo así la palabra de Dios. El versículo 30 dice la palabra del Señor: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre me envió. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, y no son ellas las que dan testimonio de mí, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Estos versículos comienzan con la explicación de Jesús en el versículo 30, cuando Él está hablando: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Esa es la frase con la que Él comienza hablando acerca de su propio modelo de un cristianismo para la gloria de Dios. Él dice: no puedo hacer nada por iniciativa mía. Lo que Él está diciendo en los textos pasados es cómo Él se presenta a sí mismo como ese Dios hecho hombre. Él y Dios, Él y el Padre son el mismo. Eso fue lo que Él estaba explicando. Pero a pesar de que en las explicaciones pasadas Él está hablando acerca de que Él es Dios y que Él y el Padre son uno, Él es también el modelo humano de lo que los cristianos deberíamos ser. El versículo 30, cuando expresa yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, no está hablando de que Jesús no pudiera decidir nada, sino que Jesús está exponiendo cómo debería ser la actitud de todo aquel que venga en nombre de Dios. Y es considerar que bajo el dominio, bajo el reino, bajo el señorío del Rey de Reyes, no habría otra cosa más que someterse a Él, no habría otra cosa más que actuar conforme a su gobierno. Y esto es lo que Jesús dice de Él mismo, que aún siendo Dios, aún teniendo la sabiduría, la potestad y todo lo que necesita para poder llevar a cabo lo que Él quisiera, Él se somete a la voluntad del Padre. Y lo expresa en cosas sencillas como dice, como oigo, trayendo a colación su propia humanidad, diciendo aún lo que oigo, lo que juzgo. Y la palabra juzgo no quiere decir solamente condenar a las personas, sino la manera en la que defino qué es lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que hace un juez. Lo que hace un juez es decir, esto está bien, esto está mal, y por lo tanto, como esto está mal, entonces usted es condenado, tiene tantos años, o tiene tanta sentencia, o tiene que pagar estas multas. Y eso es lo que Jesús está haciendo, diciendo que la manera en la que su cosmovisión se define es no por iniciativa de Él. Dice también que su juicio es justo, o sea, que todo lo que Él dice y todo lo que Él declara acerca de la vida es algo justo, y por lo tanto esa palabra justo quiere decir que es bueno, o sea, que todo lo que dice Él es bueno, porque Él no está buscando su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, dice el versículo 30. Entonces Jesús está usando la encarnación de Dios, o sea, Él mismo hecho hombre,
para modelar lo que debería ser tu cristianismo. Tu cristianismo debería ser igual que el de Jesús, en donde ni siquiera estás decidiendo qué oír, no estás definiendo si algo es bueno o es malo por tu propia conciencia, sino por aquel que gobierna sobre todas las cosas. ¿Y por qué es tan importante entender esto como una enseñanza de Jesús hacia los judíos? Porque los judíos habían establecido otra manera en la que ellos oían, otra manera en la que ellos juzgaban lo bueno y lo malo, y otra manera en la que ellos definían qué era lo justo y cuál era la voluntad de Dios. Y ellos habían establecido por medio de diferentes tradiciones que estaban en la Escritura, diferentes costumbres que empezaron a llenar su estilo de vida de un montón de cosas por hacer. Y es muy importante que nosotros entendamos el contexto en el que Jesús está explicando esto, porque así también es muy similar a lo que puede suceder en nuestros corazones. Estamos acostumbrados a nosotros desde el principio ser los protagonistas de la historia. Desde pequeños aún podemos ver que nuestra ausencia de control en nuestros músculos con los bebés, o también en nuestro desarrollo en la vida, y cuando vemos que definitivamente nuestras competencias parecen ser las que nos dan el protagonismo, empezamos a creer que la vida se trata de nosotros. Y asimismo, cuando pasamos a nuestra relación con Dios, creemos que nuestra relación con Dios se trata de nosotros, o nuestra vida totalmente se trata de nosotros, solo que ya no estamos haciendo cosas seculares o que no tienen que ver con la Biblia, y pasamos a hacer cosas que tienen que ver con la Biblia, y creemos que eso se trata también nuestra relación con Dios. Y lo que está expresando aquí Jesús a estas personas que habían hecho de una manera muy fiel este mismo estilo de religiosidad es abrirle los ojos para que huyan de ahí, para que se den cuenta que eso no solamente es algo bueno, sino que es algo terrible que está impidiendo que ellos vean realmente quién es Dios. Y Jesús está él mismo poniéndose como ese modelo, y podríamos desde ya empezar a pensar cómo estamos en nuestro cristianismo, si realmente el que define lo que está bien y lo que está mal, las decisiones que tomamos, las cosas en las que pensamos, la forma en la que realizamos nuestra propia voluntad, es dirigido por aquel que gobierna todas las cosas, por el Padre. Jesús está diciendo que Él es uno con el Padre. Así que una de las maneras en las que puedes huir de un cristianismo humanista es cuando te das cuenta que eres tú el que decide, cuando te das cuenta que tu propia relación con Dios se trata de tus esfuerzos, de tus iniciativas, de tu fuerza. El versículo 31, Jesús sigue ampliando esto, dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo que está trayendo aquí a colación Jesús es poder explicarle a los judíos. Ellos tenían un sistema desde Deuteronomio, había una forma en la que ellos legislaban y generaban ese consenso de si alguien era digno de un castigo, si alguien realmente tenía que ser condenado, ya que no había gobiernos judiciales como los que tenemos hoy. Lo que más importaba era el testimonio. Hoy en día no importa mucho la palabra. Hoy en día, si alguien dice nos vemos en tal lado, puede romper la cita. Si alguien dice yo me comprometo con eso, no es tan confiable. Por eso necesitamos firmar contratos, por eso necesitamos tener fiadores y ese tipo de cosas, porque hoy la palabra no importa. Pero en el sistema de entonces el testimonio era muy importante. Deuteronomio 17:6 dice: sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Entonces, la forma en la que los judíos entendían que algo era verídico era por el testimonio de otros. Entonces Jesús está diciendo que el estilo de vida en el que Él está mostrando cómo debería ser el reino de los cielos no proviene del mismo, sino que tiene un testimonio. Dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y entendiendo en nuestro contexto esto, también podemos darnos cuenta que la fe en la que nosotros estamos depositando nuestra confianza no proviene de un hombre que un día le dio por ser un buen hombre, y así como otras creencias tienen en mente que Jesús es simplemente alguien que dominó su propio cuerpo, que tal vez era
un estoico que logró tener unos valores de corazón muy fuertes y entonces se convirtió en un líder social y ese fue Jesús. No, o sea, Jesús está diciendo, yo no doy testimonio de mí mismo. Esto no fue algo que se me ocurrió a mí. Mi testimonio, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y el versículo 32 dice, otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que el testimonio que da de mí es verídico, y ese otro del que está hablando Jesús era el único otro que los judíos habían escuchado hablar bien de Jesús y proclamar lo que realmente era verdadero de Jesús, y ese era Juan el Bautista. Así que para los judíos Juan el Bautista era muy importante, porque Juan el Bautista cumplió con unas profecías que ya habíamos mencionado tiempo atrás. En Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su tiempo el Señor a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Y bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Será que ese profeta un día se le ocurrió decir que va a venir alguien que es una esperanza? Bueno, resulta que toda la historia del pueblo de Dios es un mismo mensaje. Y el mensaje viene desde Abraham, en donde Dios dice que hay una promesa en ese hombre de que él bendeciría desde su descendencia a todo su pueblo. Y en Génesis 3:15 vemos que esa promesa tiene que ver con Jesús. De la descendencia de Abraham vendría un hombre que bendeciría a todas las generaciones. Entonces, para nosotros tal vez eso no es muy importante. Nosotros no estamos todos los días a la expectativa de cómo se cumplen las promesas de Dios. El pueblo de Israel sí. Entonces Jesús está diciendo, miren, lo que yo les estoy mostrando acerca de lo que debería ser su propia relación con Dios, viene un testimonio respaldado desde siempre. No soy yo el que se está inventando esto. Miren lo que dice Juan el Bautista, pero Juan el Bautista está respaldado por los profetas, y los profetas están respaldados por el Dios mismo que se comprometió con su pueblo. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros hoy esto? Porque si resulta ser que Dios encarnado nos está modelando lo que debería ser nuestra relación con Él y nuestro cristianismo, nosotros deberíamos tomar una decisión: someternos a eso o simplemente seguir viviendo una fe que está basada en nosotros. El versículo siguiente nos recuerda esto. El versículo 33 dice, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Los judíos estaban curiosos acerca de lo que Juan predicaba, porque Juan resultó ser un tremendo predicador. Y la gente se arrepentía porque ellos sabían que había una promesa de que vendría alguien. Y sabían que los profetas habían hablado de que vendría un mensajero en el desierto, y ellos veían en Juan el cumplimiento de las profecías esperadas. Nosotros también deberíamos ver en este tiempo cómo Dios en todo su plan está enfocándose en que su gloria, en que su esperanza, en que nuestro estilo de vida y todo lo que nosotros necesitamos apunte a Cristo. El versículo 34 dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. O sea, lo que está diciendo Jesús es, aunque todo eso sería muy evidente acerca de mí mismo, aunque toda la evidencia histórica de lo que Dios ha hablado y que los profetas han hablado y los padres de la fe han hablado sería suficiente, yo tengo algo más grande. Dice, pero digo, el versículo 34, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. O sea, aunque todo hay un testimonio que apunta a que Jesús es nuestro modelo, nuestra esperanza, nuestro ejemplo, Jesús dice, pero digo esto para que ustedes sean salvos. O sea, él sabía que por medio de la evidencia histórica los judíos podían entender que él no era solo un mensajero que se había creado a sí mismo. Nosotros también podríamos tener confianza de que Jesús es un personaje tremendamente evidente. Es abrumador ver cómo está de alineada toda la historia del pueblo de Dios y se cumplen las promesas apuntando a Jesús como esa esperanza prometida para nosotros. Pero Jesús es como si dijera, les digo esto para que ustedes puedan conectarlo, para que ustedes sean salvos, para que ustedes puedan verlo. Dice, Él es la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo. Refiriéndose a Juan el Bautista, el versículo 35, Él es la lámpara que ardía y alumbraba.
En los tiempos, según comentaristas, en los tiempos herodianos, las lámparas alumbraban casi como una vela. Entonces lo que está diciendo Jesús es que aunque Él solamente era una vela en medio de las tinieblas para alumbrar el camino, la gente estaba dispuesta a regocijarse en Él por un tiempo, en su luz. Esto nos recuerda también que Juan 1 del 6 al 8 nos habla eso mismo acerca de Juan. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y la razón por la que se hace mención de Juan como la luz es porque es el iniciador de ese resplandor, de ese sol de justicia que va a llevar las tinieblas de la humanidad a disiparse. Y Jesús estaba diciendo, miren, todo esto ha sido muy importante. Es evidente que este mensajero trae tanta evidencia acerca de mí mismo que yo no necesito mi propio testimonio. Pero lo que dice Jesús, precisamente con la palabra pero, en el versículo 36 dice, pero, o sea, lo que está diciendo, toda esa evidencia histórica, todo lo que podríamos decir acerca de cómo se cumplen las profecías en mí mismo, tiene un pero. El testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. O sea, lo que está diciendo Jesús es, mi autoridad no proviene solamente de lo histórico. El versículo 36 dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así que Jesús está dejando una evidencia clara. Su predicación es evidente de que Él es Dios. Él está hablando acerca del testimonio histórico de ese pueblo, hace evidencia de que Él es el Mesías prometido, pero también Él está diciendo, ahora el mismo Padre da testimonio de mí, el Dios al que ustedes han decidido creer y depositar todas sus confianzas y tener todos estos rituales religiosos, es el Dios que da testimonio, porque Él es el que respalda mis obras. Así que esta palabra testimonio es la forma en la que Dios afirma su ministerio en ese contexto judío. Y esto es muy importante para nosotros porque eso es lo mismo que afirma nuestra fe. Porque nosotros podemos confiar en Jesús, porque Jesús cumple las profecías que Dios mismo ha hecho del Mesías. Porque sus milagros hablan acerca del respaldo del Padre. Y por lo tanto también podríamos decir que el Dios que creó todas las cosas es el mismo respaldo más grande de nuestro objeto de la fe, que es Jesús. Así que yendo hasta allí, necesitamos huir de un cristianismo humanista cuando nosotros buscamos la esperanza en nuestras propias fuerzas, cuando frente a nosotros está aquel que es respaldado por el Padre para liberarnos a nosotros y darnos guía y respaldo en una vida con Él. La gloria de Cristo está en decir, no puedo hacer nada por mi cuenta, como Jesús decía. Así como Jesús, siendo Dios, decía, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, nosotros tendríamos que reconocer que no podemos hacer nada por iniciativa nuestra, porque nosotros no tenemos el respaldo que Jesús tiene, porque nosotros no somos como Jesús, porque nosotros no tenemos esas características. Sus milagros nos muestran quién es Él. Necesitamos de Cristo en nuestra vida para tener ese respaldo. Y por eso Jesús se predica a sí mismo en el versículo 37 de la siguiente manera: el Padre me envió, Él ha dado testimonio, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero entonces viene la crisis de la enseñanza. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Es muy importante esto que está explicando Jesús, porque es una expresión muy confrontadora acerca de lo que está pasando en ese momento. Lo que está pasando en ese momento es que Jesús no está hablando a alguien que no conociera acerca de Dios. Él está hablando acerca de lo que está pasando en este momento con personas que confían en Dios, pero tienen una forma diferente de confiar en Él. El Padre, dice Jesús, el Padre me envió y Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz. O sea, el único pueblo que se jactaba de haber escuchado la voz aún audiblemente en medio del desierto,
Jesús les está diciendo: ustedes no han oído su voz, ustedes no han visto su apariencia. O sea, la predicación de Jesús en este momento está confrontando a un pueblo que se jactaba de ser el pueblo de Dios. Y esto es muy importante para nosotros, porque la predicación de Jesús debería a nosotros confrontarnos acerca de cómo está nuestra relación con Dios y si realmente le conocemos. Jesús llega a la conclusión frente a ellos diciendo: ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Es como si Jesús con su ejemplo pudiera ver que ellos no son como Él, exponiendo sus realidades. Dice el versículo 30: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Cómo oigo, cómo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esas características eran características que Jesús no veía en el pueblo judío. Ellos no estaban buscando depender de Dios, ellos estaban buscando depender de sus propias obras y sus propios esfuerzos cristianos. Por eso el versículo 38 Jesús hace una aclaración: y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. La evidencia de que ellos no tenían una relación con Dios, o sea, Jesús está diciendo: ustedes se jactan de tener una relación con Dios, pero les está diciendo: ustedes no tienen una relación con Dios. Ustedes se jactan de ser el pueblo de Dios, pero Él está diciendo: ustedes no tienen la presencia de Dios en sus vidas. El versículo 39 dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y esto es la clave de por qué llega Jesús a esta conclusión. ¿Por qué podría decir Jesús que la palabra de Dios no moraba en ellos? ¿Por qué podría Jesús decir que ellos no han visto al Padre, que ellos no tienen una relación con Él? Por la manera en la que ellos llevaban a cabo su relación con Dios y con su palabra. Cuando Jesús está diciendo: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, Él les está confrontando en la forma en la que ellos han tomado las enseñanzas de Dios mismo. ¿Cuál era el problema de los judíos y que ellos estaban cometiendo como su máximo error? El problema era que ellos se dedicaban exhaustivamente a escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar era que ellos eran realmente dedicados por estudiar, dedicados por entenderla. Pero ellos habían tomado las escrituras como una fuente de su vida, o sea, las enseñanzas obedecidas de la palabra de Dios, y todo lo que aprendían era su vida. Es decir, lo que ellos estaban haciendo era sus propias fuerzas para estudiar, sus propias fuerzas para encontrar el sistema que Dios había dejado para honrarle. Era su vida, era su esperanza de salvación. Ellos creían que en eso estaba la vida, en obedecer todo lo que estudiaban. ¿Pero por qué ellos creían eso? ¿Por qué ellos creían eso? Deuteronomio 6:24 dice: y el Señor nos mandó que observáramos todos los estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Dice Deuteronomio 6:24, después de que Dios empieza a decirle a su pueblo: así deberían de vivir. Las leyes, según Deuteronomio 6:24, era para garantizar una vida que Dios había prometido para su pueblo. Pero lo que se le había olvidado a los judíos es que antes de esto Dios ya había escogido a su pueblo, le había liberado de Egipto, y no fue por el cumplimiento de los 10 mandamientos y todas las promesas que Dios decidió amarles, porque Él les liberó y amarles antes, decidió liberarlos y amarles antes de que ellos pudieran cumplir cualquier mandamiento. Y así mismo es Dios con nosotros. Pero sin importar de que la historia es clara y que el carácter de Dios ha sido primeramente un carácter de misericordia antes de exigencia, los judíos no podían comprender esto. Y ellos se enfocaron solamente en las exigencias y empezaron a entender que esas exigencias eran la manera en la que ellos podían tener vida.
Las escrituras no están diseñadas para que el hombre las tome como un método. Miguel Núñez dice que la palabra de Dios no es un libro de los hombres, es un libro de Dios. La palabra de Dios no está diseñada para que nosotros obedezcamos. No hay nada más desatinado en la comprensión total de la Biblia que decir que la Biblia es un manual de vida. Cuando hoy encontramos personas cristianas diciendo este es mi manual de vida, es exactamente lo mismo que están viviendo los judíos. No me malinterpreten, está bien tener una guía en la Biblia como si fuera un manual, pero cuando la Biblia se convierte en mi instructivo, entonces yo tengo un problema igual al de los judíos, porque entonces yo estoy tomando la Biblia como una serie de cosas por hacer. Y creo que si hago esas cosas, entonces estaré bien. Eso es lo que dice Jesús. Ustedes creen que tienen vida, ustedes creen que la promesa de Dios de un pueblo bueno y un pueblo respaldado por Él será la obediencia al cumplimiento de todas estas cosas. Y ese era el problema de ellos, y hoy sigue siendo la mayor amenaza en todas las iglesias. Que la mayoría de predicaciones terminan con un ejemplo en donde estamos diciendo, y por eso este hombre obedeció, entonces por lo tanto ustedes obedezcan, y entonces oren para que Dios los haga obedientes. El problema de los judíos es que al pensar ellos así, en el centro de su fe estaba su esfuerzo por obedecer. Y cuando nosotros tomamos la Biblia como ese manual de vida en donde todo lo que dice ahí, entonces yo tengo que esforzarme por obedecerlo, me voy a encontrar con un profundo legalismo que me va a llevar a matar a mi Salvador. Juan 1:45 dice que Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Para los discípulos, para Felipe, cuando empezó a contar a Natanael acerca de quién era Jesús, era claro de que la Biblia no planteaba un Salvador por medio de la ley. La Biblia siempre ha planteado salvación por medio de la promesa que se le hizo a Abraham en su descendencia, por la promesa que se le hizo a su pueblo a través de un cordero que murió para pintar lindeles de las puertas y ellos fueran liberados, la promesa de que vendría de la descendencia de David, la promesa de un Mesías, y por la libertad del Mesías entonces el privilegio de cumplir la ley. La ley es un regalo que se le da al pueblo de Dios para que se afirme en lo que significa ser ese pueblo, pero no como su salvación. Mateo 19:16 dice: y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? En esa expresión no vemos algo malo, pero realmente la pregunta es problemática cuando una persona se acerca de Dios diciendo: ¿yo cómo puedo hacer para obtener la vida eterna? Como si yo pudiera hacer algo para transaccionar con Dios. Yo le doy esto a Dios y Dios me da esto a mí. Ahí hay un gran problema de orgullo. Al final de los tiempos las personas van a decir: ¿por qué fui juzgado? Yo tenía derecho de escoger cuál era mi orientación sexual, yo tenía derecho a decidir sobre mi vida. El gran problema de la humanidad, el gran problema de los cristianos es que no entienden que ese derecho no les pertenece, porque hay un Dios soberano sobre todas las cosas que ya dictaminó y que sí tiene el derecho como Señor sobre todo de decir: así deben ser las cosas. Y Dios determinó que la salvación no viene por medio del hombre, la salvación viene por la promesa que desde Génesis Él hizo de que Él mismo sería el que salvaría a su pueblo y que le llevaría aún a cumplir las cosas que Él espera que cumplan. Así que vemos un choque de cosmovisiones, la cosmovisión judía creyendo que por obras será salvo, y Jesús confrontando diciendo: aún siendo Dios, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, en total dependencia de lo que Dios ordene y diga. La palabra de Dios en los evangelios está totalmente plagada de un Jesús quejándose de esta situación. Lucas 24:25 dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho.
Todo lo que Jesús hablaba de sí mismo estaba basado en el Antiguo Testamento, en la historia de un Dios que se preocupó por narrar muy claro que la esperanza estaba en un Mesías que vendría, en cómo Él mismo salvaría a su pueblo a través de su propia mano encarnándose, en unas porciones más claro, en otras menos claro, pero siempre en toda la Escritura está profundamente señalado que la esperanza está puesta en Dios mismo salvando a su pueblo. Así que entendiendo que Jesús es el modelo de lo que debería ser un cristianismo para la gloria de Dios, y así como los judíos habían enfocado en sus leyes y en su comportamiento el mecanismo de autosalvación, para ti todo lo que hagas por tus fuerzas va a ser tu perdición. Así que el día de hoy tú vas a tener que pensar la forma en la que te relacionas con Dios. Si tú crees que leer más la Biblia va a hacer que Dios te ame más, hace tiempo estás preso del legalismo. No leemos la Biblia para que Dios nos ame más, leemos la Biblia porque somos el pueblo al que Dios como su Padre habla. Y yo disfruto de leer la Biblia, no lo leo para que Dios me bendiga. Dios ya me bendijo en Cristo, tengo todo lo que necesito en Él, y cuando leo su palabra me alineo a lo que Dios ya me dio. Yo no vengo a la iglesia para que Dios me bendiga, ni tampoco ofrendo para que Dios me bendiga. Yo hago todo eso porque eso es lo que hace el pueblo que ha sido salvado por gracia, y está agradecido ese pueblo, y por eso lo hace. Hay muchas cosas que puedes hacer por tu fuerza. Jesús tuvo que expresar, por ejemplo, cosas como: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús no tuvo que defenderse a sí mismo. Cosas como, por ejemplo, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero Jesús deja claro, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Entonces era muy claro para Jesús que para la gente que tiene una relación con el Padre, su identidad no debe estar puesta en lo que dicen las personas. Una característica del pueblo de Dios es que su identidad está puesta en lo que Dios dice de ellos. Pero cuando nuestra identidad no está puesta en lo que Dios dice de nosotros, entonces nosotros vamos a buscar mecanismos de autosalvación. Un autor decía que son como antorchas que prendemos cada vez que nos sentimos en densas tinieblas. Entonces, cuando vemos que las personas nos rechazan, empezamos a atacarlos para que se den cuenta de lo equivocados que están, porque necesitamos prender la antorcha de la autojustificación para demostrarle al mundo que realmente yo no soy malo. Y empezamos a pelear para decir: yo no quise hacer eso, esa no era mi intención, tú estás equivocado, eso fue porque tú hiciste esto. Porque estamos prendiendo la antorcha que le dice a nuestra identidad: sí, realmente tú no eres malo. Y con nuestras palabras tratamos de justificarnos. Prendemos antorchas cuando estamos buscando medios para experimentar paz a través de tanto tiempo pasando en las redes sociales. Y entonces nuestra paz ya no es el Señor y lo que Él dice que debería ser nuestra paz, sus promesas, su presencia, sino la dopamina que producen estos teléfonos. O simplemente sentirnos depresivos y aburridos porque tenemos derecho a sentirnos mal y ahondar en esas emociones como una forma de satisfacer nuestra insatisfacción en la vida, y no en lo que Dios dice acerca de qué es lo que debería ser una persona que está triste o aburrida. Y necesitamos esas cosas para autosalvarnos, porque nuestra identidad realmente no está puesta en el Señor. En nuestra crisis nosotros revelamos en dónde está puesta nuestra identidad y quién es el que realmente nos guía. Necesitamos urgente, y fuimos diseñados para ser seres humanos que adquieren valor. Somos diseñados y dependientes de un Dios que dice: tú eres valioso porque yo te creé. Pero si tú no estás encontrando el valor en lo que Dios dice de ti, tú vas a necesitar ese valor en otras cosas. Y vas a buscarlo cuando alguien te ame, vas a buscarlo cuando una iglesia te acepte, vas a buscarlo cuando una persona diga: eres bueno, vas a buscarlo en tu imagen, vas a buscarlo en tu estatus. Y hoy necesitas huir de eso.
Hoy necesitas renunciar a la manera en la que tú buscas testimonio de otros para validarte a ti. Jesús es el modelo de lo que es un cristianismo para la gloria de Dios, cuando Él dice que su testimonio no es de hombres. Y tú necesitas reconocer que tal vez tú estás buscando, tal vez en ti mismo y en tus fuerzas, estar bien. Aún estás buscando una relación con Dios que por medio de tus intentos no falle más. Pero eso solamente es una fe puesta en tu fuerza para obedecer a Dios. Y creo que es tiempo de que digas, así como Jesús dice, aún siendo Dios como nuestro ejemplo, el mejor comienzo de un buen cristiano es decir: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No hay nada bueno que yo pueda hacer. Soy un inepto para la relación con Dios. Estoy en bancarrota espiritual, ni siquiera puedo intentar tener una buena oración porque no sé qué decir y además me da pereza leer la Biblia. Ese es el mejor comienzo de los cristianos. Saber que nada proviene de iniciativa propia. Así que Jesús, en el segundo punto, después de presentarse a sí mismo como el ejemplo de lo que es un cristianismo para la gloria de Dios, no solamente presenta el modelo de lo que debería ser, sino desenmascara el cristianismo humanista de la época. Y mientras exponemos los siguientes versículos, a partir del versículo 41, yo quiero que tú te identifiques en las maneras en las que los judíos estaban buscando esa forma de validarse con Dios a través de un cristianismo centrado en ellos mismos. Miren lo que dice el versículo 41. El versículo 41 dice la palabra de Dios: yo no recibo gloria de los hombres. Entonces está otra vez este énfasis de Jesús hablándoles a ellos de que tal vez ellos estaban buscando una religión para la gloria de los hombres. Pero la pregunta es: ¿cómo estas personas buscaban la gloria de los hombres si se suponía que estaban haciendo cosas que la palabra de Dios decía, y añadiendo a eso muchas más cosas? Ellos estaban teniendo un sistema, había líderes y había una popularidad para aquellos que cumplían estrictamente esas cosas. Entonces ellos estaban buscando que otros pudieran aplaudirle. Ellos estaban buscando que otros líderes pudieran decir que también que vives estos estatutos. Y había una norma social. Y ellos, en lugar de buscar que eso les acercara a Dios, ellos se sentían bien con sus conciencias al decir y al escuchar de otros que tal vez ellos eran esos hombres dignos y esos hombres que podían cumplir la ley. Y conectando eso con nuestra realidad, eso pasa en las iglesias. Pero tal vez lo que predomina en nuestra sociedad no es la iglesia como el ejemplo de moral. En ese tiempo sí, los fariseos eran los youtubers y los famosos de la época. Eran los personajes a seguir, eran el hombre de bien. Eran ese personaje vestido de blanco con tal vez un par de especializaciones, un buen estatus, trabajando con una buena empresa, ganando en otras monedas, con amigos de bonitas apariencias, yendo a una iglesia de buena reputación, amigos prudentes. Tal vez nuestra sociedad no propone el fariseísmo como nuestro ejemplo de moral, pero necesitamos traducirlo a nuestra realidad y cómo nosotros estamos buscando esos sistemas de salvación para centrar nuestra vida en nuestros propios esfuerzos. Entonces, cuando eso pasa, Jesús ya no es la gloria. Entonces, yo voy a la iglesia, trato de aprender cosas buenas, pero cuando voy a mi trabajo, mi aprobación está puesta en lo que diga mi jefe. Yo voy a la iglesia y aprendo de Jesús, pero cuando tengo inclinaciones sexuales fuera de lo que debería ser, entonces me escondo para disfrutar de eso mientras nadie me ve. Cuando yo no tengo el fin que es para la gloria de Dios, estoy buscando la gloria de los hombres. Por eso Jesús dice: yo no recibo la gloria de los hombres. Y la palabra gloria es clave, porque la gloria es dar honor al que lo merece, dar honor, reconocimiento, exaltación.
Y cuando nosotros no estamos dando honor y reconocimiento, exaltación, porque creemos que nosotros podemos ser salvadores de nuestro trabajo, de nuestras relaciones, a quien damos honor es a nosotros mismos, al dinero, al amor que una persona me pueda dar por defectuoso que sea. Entonces Jesús está dejando claro que el modelo y la forma de desenmascarar un cristianismo humanista es cuando tú estás buscando tu propia gloria. ¿Cómo sabes que estás buscando tu propia gloria? Cuando tú estás haciendo algo y empiezas a pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? Y el fin es que quiero obtener aceptación, quiero obtener estatus, quiero obtener mejor posición. Eso es para tu gloria. Nosotros podemos venir a la iglesia por nuestra propia gloria también. Y eso era lo que le pasaba a los fariseos. Uno puede venir aquí para decir, qué bien, como decían los fariseos, decían, Señor, gracias porque no soy como el pecador que se queda durmiendo el domingo. Gracias porque ahora estoy en una iglesia bíblica. Gracias porque entonces ya hago esto. Pero no venir diciendo, Señor, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Cada domingo tengo que recordar que tú creaste un mundo en 7 días y vengo al séptimo a tener el reposo que tú mandaste como un estatuto, porque soy un incapaz de vivir una vida contigo, dependo de ti, Señor, establece tu reino. Pero a veces venimos con tal orgullo, creyendo, a ver, ¿cuál es el checklist que tengo que tener para poder entonces ser un buen cristiano? Cuando nosotros no podemos hacerlo, cuando tú no puedes hacerlo. Y Jesús está dando el ejemplo diciendo, yo no recibo gloria de los hombres. El versículo 42 dice, pero ustedes ya los conozco. Jesús está desenmascarando ese cristianismo. Ustedes no tienen el amor de Dios. O sea, lo que Jesús está diciendo en pocas palabras es, yo ya estoy viendo que es evidente que todo lo que ustedes hacen no es por amor a que el nombre del Señor sea exaltado. Ustedes lo están haciendo para sentirse bien en su estilo y han tomado la religiosidad, han tomado las palabras de Dios para construir un sistema para su propia gloria. Mis hermanos, esto es tremendamente peligroso. Ellos no son diferentes a ti. Los fariseos no son diferentes a ti, no son diferentes a mí. Nuestro corazón es tan perverso que tiene la capacidad de tomar lo mejor de Dios para acomodarlo para su propia gloria. Y al final, cuando tú puedas pensar, por ejemplo, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te acerca a la palabra de Dios? Tal vez lo que estamos buscando es que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero en muy pocas ocasiones podemos decir, realmente yo amo al Señor, yo estoy decidiendo esto porque aunque yo no podía hacer nada, Él se humilló para que yo pudiera amarle, para que pudiera verle, para que pudiera entender realmente qué es la vida. Señor, que se haga tu voluntad. Pero Jesús dice, te conozco tus intenciones, conozco tus decisiones, conozco que no lo haces por amor al Señor. ¿Se imaginan lo confrontante que era la predicación de Jesús a gente que se jactaba por decir que tenía una relación con Dios? El versículo 43 dice la razón por la que ha venido Jesús. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Jesús está desenmascarando el sistema religioso. Mis hermanos, hay gente que pueda realmente amar al Señor, pero muchas veces estamos buscando el predicador del momento, a la iglesia del momento, al cristianismo que más me convenga. Josefo registra en sus libros de historia que en el año 70 antes de Cristo varios mesías falsos llegaron producto del rechazo del Mesías verdadero. Lo que la historia nos dice es que cuando tú continúas en un cristianismo humanista, tú vas a crear tus propios mesías y van a empezar a llegar mesías a los cuales tú les vas a dar la bienvenida. ¿Sabes por qué? Porque es más cómodo vivir para nuestra propia gloria. Pero por gracia y por bendición de Dios, la predicación de Jesús desenmascara el cristianismo humanista. Les dice
la verdad. Y también nos muestra a nosotros la verdad de que tenemos la tendencia a escuchar falsos mesías en nuestra vida. ¿Cuáles son esos falsos mesías que te están proponiendo salvación en la que tú eres el protagonista? Esa es la pregunta que hoy tienes que hacerte. Necesitas huir de ahí hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. El versículo 44, Jesús pregunta: ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Mis hermanos, hoy en día hay una tendencia aún entre los cristianos de sana doctrina para ser aprobados. ¿Tú crees en esta doctrina? ¿En tu iglesia hacen esto? ¿Tú haces lo otro? ¿O en la misma iglesia tú estás haciendo esas actividades? Ok, entonces qué bien. Y nos sentimos satisfechos cuando en realidad ni siquiera tal vez estamos haciendo eso para acercarnos a Dios, sino para que otros nos digan que somos buenos. Mis hermanos, eso es satánico. Eso es tremendamente peligroso porque nos está alejando de nuestro Salvador y nos esclaviza de un sistema en donde nosotros somos los que cumplimos para alcanzar el amor de Dios. Jesús se pregunta: ¿cómo creerán cuando lo único que reciben es la gloria de los unos? ¿Cómo vas a creer si cuando vas a tu trabajo lo único que estás buscando es la aceptación de tu jefe? Necesitamos trabajar con excelencia, necesitamos ser buenos cristianos en nuestros trabajos que representen el Dios con excelencia que nos ha creado. Eso es verdad. Pero nosotros no trabajamos por el jefe, nosotros trabajamos por un Dios que nos ha creado con excelencia, y trabajamos con excelencia no para que nos aprueben. Nosotros no estamos buscando que una persona nos acepte amorosamente para sentirnos dignos. No estamos buscando la gloria de los hombres, pero tenemos esa tendencia porque fuimos creados para buscar identidad en Dios, y cuando no la buscamos en Él, nuestros corazones van a ir a buscarla en otra cosa. Y vamos a negociar y vamos a decir: sí, Dios, yo te quiero seguir, pero no me toques esta área, esto tal vez no sea así. Así que la pregunta clave en esta introducción tan desesperanzadora y esta conclusión de que tal vez somos iguales a los fariseos, tal vez nos parecemos tanto que ni siquiera nos hemos dado cuenta que es así. Entonces, ¿cómo vamos a creer entonces? ¿Cómo realmente vale la pena seguir a Jesús? ¿Qué se puede hacer entonces si vivimos para nuestra propia gloria? El punto 3 es nuestra esperanza. Dice: el cristianismo se trata de la gloria de Dios en Cristo. El cristianismo se trata de la gloria de Dios en Cristo. Miren lo que dice Jesús mismo: no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusará es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. El judaísmo antiguo consideraba que como Moisés había sido el instrumento para liberar al pueblo de Dios de Egipto, Moisés era como un representante para el pueblo de Dios. Entonces fue tan importante ese representante para el pueblo judío que ellos empezaron a ver que las enseñanzas de Jesús eran las más importantes, de Moisés eran las más importantes. Es como Moisés habló de los 10 mandamientos y un montón de normas, el pueblo judío encontró ahí toda su esperanza y dijo: vamos a cumplir esto, esta es la manera en la que nosotros vamos a ser salvados. Pero se les olvidó que Moisés simplemente era un instrumento en la gran historia de Dios, que representa a un Dios que poco a poco está liberando a su pueblo hasta llevarlo al Mesías. La verdadera tierra prometida es Cristo y la promesa que hay en Él. Así que la forma en la que tú percibas el cristianismo y lo tergiverses va a ser tu propia condenación. Pero hay una esperanza. Lo que dice el versículo 46 es que porque si creen que a Moisés, porque si creerán a Moisés, me creerían a mí. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Mis hermanos, lo que está haciendo Jesús al decir que Moisés habló de él, Moisés escribió el Pentateuco, era el libro con el que fundamentaban los judíos su fe. Y Jesús está diciendo: todo lo que escribió Moisés en realidad apuntaba a mí. ¿Saben qué había pasado con los judíos? Habían sacado de contexto la Biblia. Habían tomado lo que más les pareció relevante para obedecerlo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Es el mismo problema de hoy.
Y entonces tomamos la Biblia como simplemente una norma, pero nos olvidamos que la Biblia es un solo mensaje y es como Dios salva a su pueblo por medio de Cristo. Génesis 3:15, ¿quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico? Número, Moisés lo escribió para guiar a su pueblo y que recordara que ellos tenían un Dios que les había creado y que tenía una promesa para ellos. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Así que cuando el pueblo judío se olvidaba de estos versículos y solamente tomó la ley, se olvidó de lo más importante. Deuteronomio 18:15 dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. El Pentateuco fue claro acerca de que la promesa puesta a Abraham era un personaje que todavía no sabían cómo se llamaba. Pero cuando ellos solamente tomaron la ley como su salvación, se olvidaron del mensaje grande que era la promesa. La promesa. Gálatas 3:16 dice así: ahora bien, las promesas que fueron hechas a Abraham y su descendencia, no dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. La promesa a Abraham es: serán benditos en tu descendencia. Y cuando Gálatas está explicando lo que significa esa promesa, es que cuando Dios hizo esa promesa a Abraham diciendo tu descendencia, estaba hablando de Cristo. Pero ellos no pudieron entenderlo. Gálatas 3:23 dice: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. El apóstol Pablo está ampliando la explicación de Jesús cuando Jesús está diciendo que la ley no es para nuestra salvación, sino que es lo que les iba a condenar. Dice: yo no los voy a condenar, los va a condenar Moisés. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque la ley no fue diseñada para salvación. La ley y el tratar de cumplir las cosas es nuestro ayo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir ayo? Es la manera en la que tú dices: tú no lo puedes hacer, tú no puedes ser un buen cristiano, tú no puedes amar a Dios, tú no puedes alejarte del pecado, tú no puedes amar la Biblia, tú no puedes. Todos los estándares de la Biblia están diseñados para que el ser humano sepa decir lo mismo que Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Es la doctrina de la depravación total. No hay nada que nosotros podamos hacer para realmente ser esos buenos cristianos. Pero la obra de Cristo, así como también lo dice el último versículo 46, porque si creyeran en Jesús, creerían en mí. Si creyeran a Moisés, creerían en mí. ¿Por qué Jesús podía decir eso? Porque si realmente interpretamos la Biblia como debe ser y vemos todas las cosas que deberíamos de cumplir, nos vamos a encontrar que somos profundamente pecadores y profundamente necesitados de ese Salvador que se habla desde Génesis. La obra de Cristo nos recuerda que la ley era un regalo de Dios para un pueblo que necesitaba entender que aunque había sido liberado físicamente de Egipto, al ver que no podían cumplir la ley, necesitaban un Salvador que había sido prometido. La ley es para conducirnos a la promesa que Dios hizo antes de que la ley existiera, de que Dios construiría para sí un pueblo que viviría para su gloria, que Él cuidaría y respaldaría. Dios hizo la promesa pensando en Cristo. Mis hermanos, Dios no entregó la Biblia para que tú trates de obedecer todo lo que hay ahí. Dios entregó la Biblia para que te des cuenta que tú no puedes obedecerlo y que necesitas un Salvador. Es para que nosotros podamos conocer que en la promesa que Dios hizo en Cristo, nosotros somos aceptados sin hacer nada. Pero cuando somos aceptados, entonces su poder vive en nosotros para que por la fe en la justicia que recibimos en Cristo, nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Podamos huir de un cristianismo humanista, podamos huir de creer que nosotros podemos hacer algo bueno y que podamos empezar a confiar
en Cristo y conducirnos a Él. Que cada vez que falles, que cada vez que te encuentres en tu más profunda y oscura caída, eso sea tu ayo. Wow, este pecado una vez más me está mostrando que necesito conducirme a Cristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24. La ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Para qué la Biblia habla de lo que deberíamos de hacer? Para que mostremos que no podemos hacerlo y que necesitamos conducirnos a aquel único que sí pudo hacerlo. Jesús cumplió cada una de las leyes y murió en la cruz por aquellos que no podíamos hacerlo. Entonces el hermoso mensaje del Señor Jesús para los judíos es: huyan, y para ti huye de un cristianismo centrado en ti mismo, y cada vez que falles, que ese sea el instrumento de parte de Dios para que corras a Cristo, para que encuentres en Él tu esperanza, para que por fe sepas algo clave, y es que has sido justificado por Él, que el que sí lo pudo cumplir todo te reemplazó para que hoy tú puedas tener el libre acceso al trono, y que Dios sea el que bendiga tu vida por gracia, por fe en aquel que sí pudo cumplir las cosas que tú no puedes cumplir. Así que como conclusión, necesitas hoy huir de un cristianismo humanista. Necesitas darte cuenta qué es lo que estás tratando de lograr por tus propias fuerzas, en tu trabajo, en la iglesia, en tu relación, en tu paternidad, en todo lo que eres. Que veas a Jesús como un modelo de lo que debería ser un cristianismo para la gloria de Dios. Pero cuando veas ese modelo desenmascare tu cristianismo humanista. Y cuando quedes totalmente desnudo ante la realidad de que no puedes ser un cristiano para la gloria de Dios, puedas descansar profundamente y sentirte completamente amado, porque la gloria de Dios está en ver a Cristo cumpliendo en tu lugar, y que tú seas aceptado por lo que Él ya hizo y no por lo que tú tienes que hacer, y recibiendo ese amor de Cristo, esa justificación que Él hizo en la cruz, y por fe puesta en aquel único que pudo cumplir ese cristianismo para la gloria de Dios, tú sepas que esa vida fue depositada por gracia en ti, y que el Dios que vio a su Hijo con ternura y gozo morir en la cruz y le glorificó al resucitar, es el mismo Dios que al reconocer que tú no puedes te ve morir, reconociendo que Jesús, cuando murió, también murió por aquellas cosas que hoy ves como desesperanzadoras en tu vida, pero que cuando resucitó fue la muestra de que cuando tú pones tu confianza en Él, entonces también resucitarás a una nueva vida en donde Jesús es el que te capacita para hacer lo que tienes que hacer, con poder, con gracia. Así que tal vez nuestro cristianismo es como aquel niño de 7 años, sin entender por qué hay tantas sombras, por qué mi sombra se mueve de aquí para allá. Tal vez no sabremos cómo responder a la cantidad de tinieblas que vemos en nuestro caminar, pero una sola cosa es cierta: cuando el sol de justicia resplandezca en nuestra vida, mostrándonos que no somos lo que deberíamos ser, pero que Él quiere tomar nuestro lugar para capacitarte y para que puedas vivir la vida que Dios desea, entonces tus sombras se disiparán. No hay paso 1, 2, 3 para salir de la crisis o para superar la tentación. Solamente la respuesta es una: mira a Cristo como tu sol de justicia, mira su obra, conoce su amor y su gracia para con pecadores como tú y como yo, y disfruta de cómo Él disipa las tinieblas de tu corazón. Qué hermoso y valioso mensaje el de las Escrituras. Qué esperanzador saber que la palabra de Dios no es un manual de vida solamente. Qué hermoso es saber que la palabra de Dios es el mensaje de un Dios santo para pecadores como tú. Y el mensaje es que a pesar de tu pecado, el Señor decidió venir a reemplazarte para que puedas vivir un cristianismo para su gloria y no para la tuya. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero que oremos. Dios, gracias por la oportunidad que nos das